¿Existe o no existe el hijo del presidente? Ese es el tema. Y ese es el tema que vamos a conversar de inmediato. Tenemos dos invitados. La razón dice: justicia estableció inexistencia física comprobada del hijo de Morales y Zapata. Página 7, fallo judicial confirma la inexistencia física del supuesto hijo de Morales y Zapata. El Deber dice: juez falla por inexistencia del hijo de Evo y Zapata. Los Tiempos, fallo judicial establece la inexistencia física del hijo de Evo y Zapata. Dos invitados tenemos para este tema: Hugo Moldis, que fue ministro de Gobierno, que es periodista, analista. ¿Cómo está, Hugo? Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Un gusto estar acá. Wilson Santamaría, diputado opositor de Unidad Demócrata. Bienvenido, ¿cómo está? Un gusto, Jimena. Buenas noches, a sus órdenes. Hugo, ¿hay hijo o no hay hijo? La sentencia es muy clara. Creo que no hay nada que discutir. Y los elementos probatorios de la inexistencia física comprobada del niño, lo que han hecho es nada más que ratificar que estuvimos frente a una estrategia que ya partió desde antes del referéndum de mentira y de manipulación, a la que infelizmente se prestaron lo que yo denomino el cártel de la mentira, en el que están involucrados muy pocos medios. Don Wilson Santamaría, para usted, ¿hay hijo o no hay hijo? Es bueno recordar cuál fue la demanda con la que el presidente y sus abogados denunciaron a la señora Zapata. Fue por supuesto maltrato psicológico contra un menor. No sé cuál es la razón por la que una juez falla por un asunto distinto al de la causa judicial iniciada. Pero además la declaración que la señora Zapata ha brindado entre ayer y hoy me llama mucho la atención, ¿no? Al decir que un medio internacional difundirá las imágenes del supuesto menor. Que les reitero, que exista o que no exista, finalmente la ciudadanía tendrá que juzgarlo. Lo cierto es que esa relación, ese vínculo, es el que genera el posible tráfico de influencias o no. No enfrascarse en mentiras, en carteles. Hay un cartel del amedrentamiento también, ¿no? Por lo visto, que se ha dedicado a silenciar a las personas involucradas en este escándalo, que busca a toda forma, a toda costa, desviar la atención del asunto principal para procurar seguramente en el imaginario de los ciudadanos ocupar otro asunto que no sea este escándalo en el que está involucrado el presidente, el ministro de la Presidencia y la señora Gabriela Zapata. Ahora, si el fallo está contundente, hacia adelante, ¿qué es lo que se espera que ocurra, Hugo, por favor? A ver, es una pena que un legislador empiece y termine violando la Constitución, que es con la que ha jurado al asumir el cargo, y sea un manipulador al no diferenciar tiempos. Cuando se presentó esa demanda, se presentó cuando se tenía, ¿no es cierto?, dudas sobre la existencia del niño. Posteriormente, el proceso en el juzgado del menor establece un plazo para probar o no la existencia del niño. Y por lo tanto esa sentencia es sumamente coherente porque no se puede declarar procedente sobre algo que no existe. No hay que ser abogado para llegar a esa conclusión. Es decir, no existe el niño como sujeto de derechos. Y al no existir, por lo tanto, se declara improbada, ¿no es cierto?, no procedente la demanda interpuesta en el juzgado del menor. Segundo, se ha caído la tesis del tráfico de influencias. La oposición no ha aportado un solo elemento que no sea la reiterada versión interesada, manipulada, que la acabamos de escuchar, sobre el tráfico de influencias. Por lo tanto, se cae la tesis del tráfico de influencias, se cae la tesis sobre la existencia del niño, y lo que queda son dos cosas. Por un lado, el juicio que lleva adelante el Ministerio de la Presidencia sobre legitimación de ganancias, sobre enriquecimiento
ilícito y que se ha ampliado hace pocos días a asociación delictuosa. Y por lo demás, quienes han presentado al niño en su calidad de cómplices, estoy refiriéndome a los abogados y a otros actores más que han validado lo que no existía, tendrán que enfrentar un proceso penal. Esto sale del ámbito del derecho de familia y se incorpora al ámbito del ámbito penal porque han cometido delitos. Un abogado tiene que hacer lo que le pide su parte a la que defiende, pero también tiene que actuar con ética, con profesionalismo, porque si no incurre también en la comisión de delitos. Diputado Santamaría, legislador manipulador. Eso es lo que le acaban de decir. Es una ¿Algo pena, en su defensa? es una pena que un exministro, claro, ha sido muy poco tiempo, ¿no? No conozca el procedimiento investigativo. Seguramente por eso ya no está en ese cargo. Les recuerdo que, primero en esto último, fue la señora Zapata la que terminó en su declaración cuando se la visitó en el centro penitenciario, porque no está de vacaciones, ¿no? Si todo estuviera tan lindo, fuera tan maravilloso, la señora Zapata debiera estar en su domicilio y la señora Choque seguramente en el ejercicio de sus funciones. Esa denuncia que el Ministerio de Transparencia ha planteado en contra de esta ciudadana ha establecido como hipótesis que ella hubiera usado las oficinas de gestión social para beneficiarse suscribiendo contratos de la CAMSE, distinguido señor. Creo que usted no ha leído debería leer la resolución de imputación formal, no venir a decir antojadizamente lo que a usted le parece, sino lo que está en la resolución y en el cuaderno de investigaciones. Primero. Segundo, este proceso del menor, yo tengo mucho respeto por aquello porque tengo 4 hijos menores todavía. No es de nuestro interés verificar su existencia o no. Es otra la instancia, ha gozado además este proceso de protección judicial, pero el ciudadano común que no necesita ser abogado se pregunta cómo es posible que se citen a las partes, porque así funciona en el procedimiento, y una de ellas asista unos minutos antes, otra minutos después para la toma de muestras, claro, y se le echa la culpa a la parte que se encuentra detenida y apresada de llegar tarde para que no se tome en simultáneo. Así funciona el procedimiento. Hay algunos que necesitan informarse pues sobre cómo funcionan esas garantías cabalmente para garantizar una toma adecuada y que no existan manipulaciones de por medio. Pero yo me he preguntado cómo una juez puede fallar más allá de lo que se le pide, si supuestamente los abogados, porque la ciudadanía no conoce el cuaderno, nunca se nos ha hecho conocer cuáles han sido las pruebas que se han presentado en este proceso, porque gozan de protección. Me llama la atención que aquí el ciudadano sí conozca más a fondo. Seguramente su cercanía con el presidente le permite aquello, porque estos procesos gozan de protección. Y hasta donde yo he escuchado, ese menor supuestamente ha sido presentado ante la señora juez y los abogados del presidente han expresado su molestia porque no hubieran sido notificados de ese acto procesal. Luego se ha denunciado de que los menores no corresponderían, que las edades. Entonces es un tema que tienen que resolver. Fue el presidente el que declaró cuando se estaba trabajando el Código de las Familias que a la versión de la madre debería procederse al reconocimiento. Y hay un acta de reconocimiento además, suscrita por el propio presidente. Pero eso es un tema personalísimo, pues, que tendrán que resolverlo como corresponde. Existente o no, no es el fondo. Lo cierto es que ha habido una relación, y no es una relación que se la inventó la oposición, no es una relación que la oposición construyó para el referéndum. Ellos han tenido una relación y producto de esa relación se ha denunciado un posible tráfico de influencias. Que la Asamblea, con las limitaciones que existen, porque no es cabeza del Ministerio Público, haya concluido con la votación de la mayoría, y les recuerdo que porque la mayoría vote no quiere decir que eso sea verdad, no quiere decir que esto haya terminado, ¿no es cierto? Hay todavía un camino que transitar para ver qué es lo que realmente ocurrió, y serán los ciudadanos y ciudadanas quienes finalmente tengan que juzgar. Yo no admito esas endilgaciones que fue la oposición la que armó esta historia con fines electorales. Reclamen a quienes pusieron esto en la mesa y no fueron ni Unidad Demócrata ni las filas a las que pertenecemos. Escuchemos lo que dijo hoy la señora Zapata. De las
sentencia de la juez no es un tema que esté resuelto todavía. Eso lo vamos a ver de manera internacional. En nivel internacional ya se tiene un video. Autoridades que yo he visitado en sus despachos sean investigadas, igual que como están investigando a mí y a mis compañeros. Los están acusando de una asociación delictuosa, donde ahí deberían de estar los ministros que han firmado los contratos. Bueno, quiero agradecerles a ambos por haber estado esta noche en No Mentirás. Hugo, buenas noches. Buenas noches. Diputado Santamaría, gracias. Un gusto, Jimena, buenas noches. Carlos Cordero. Hoy, el caso Gabriela Zapata, otro rumbo. Hoy Carlos Valverde escribe en su tuit que el hijo quizá no existió nunca. Lo dijo en su programa. ¿Qué pasó con este tema? Pues creo que don Carlos Valverde es quien debería aclarar esto. Carlos Valverde era antes del 21 de febrero o un par de días antes del 21 de febrero, cuando se realiza la consulta por la modificación del referéndum. Seguramente era una de las poquísimas personas que sabía que la señora Gabriela Zapata tenía una relación sentimental o tuvo una relación sentimental con el presidente del Estado, don Evo Morales Ayma. Y fue el señor presidente, don Evo Morales, a través de una conferencia de prensa que mediatizó a la señora Zapata. Él reconoció por boca propia que había tenido una relación sentimental y fue el señor presidente, don Evo Morales, quien habló de la existencia de un hijo, un hecho que surge a partir de la denuncia de Carlos Valverde. Y a partir de entonces hasta la fecha, estamos hablando de febrero a mayo, pues el caso Zapata lo que se ha convertido en un tema de interés de los medios y también creo de interés del gobierno, porque el gobierno, con sus múltiples intervenciones con distintos voceros, hace que este tema esté permanentemente en los primeros lugares de la agenda mediática. Y creo que en la medida en que se hable mucho del caso Zapata, si bien lastima la imagen del presidente, se deja de hablar de otros temas que han también dañado la credibilidad y la confianza del gobierno, del proceso de cambio, como es, por ejemplo, los hechos de corrupción denunciados en el Fondo Indígena Campesino. Mientras más se hable del caso Zapata, que nunca va a terminar en un proceso político, pues otros temas que le interesan al país, como aclarar el caso del Fondo Indígena, pasarán a segundos, terceros, o finalmente se dejará de hablar de ellos. Ahora, Hugo, por favor, siguientes pasos, ¿cuáles tendrían que ser en una historia que da tantas vueltas? A ver, primero comentar sobre lo que dice Carlos. Es la oposición la que ha centrado su discurso, su mensaje, sus objetivos políticos encubiertos en el caso Zapata, tanto desde el punto de vista del hijo, que no existe, como del tráfico de influencias que nunca hubo. Entonces, hoy nos pretenden hablar de otros casos. Hablemos pues de esos otros casos. Es el gobierno el que denunció la corrupción del Fondo Indígena, es el gobierno el que intervino en el Fondo Indígena, es el gobierno el que llevó adelante un proceso de investigación, pidiéndole también, ¿no es cierto?, a la Fiscalía que actúe con el máximo rigor. Entonces, no confundamos papayas con manzanas. Hoy estamos hablando de un caso que fue contado capítulo tras capítulo, como si fuera una novela. Toda la mentira se está desmontando. ¿Y qué es lo que queda de aquí para adelante? Primero, la señora Zapata, su tía, tiene que aclararle al país cuál es el niño, mejor dicho, que presentaron ante el juzgado del menor y del que después se negaron a hacer la prueba de ADN. Segundo, los abogados, que si bien es cierto, representan a la parte patrocinante, al mismo tiempo tienen que actuar con ética.
¿no? Y de nada sirve la disculpa del señor Eduardo León, que ya hace pocos días anunciaba o advertía que iba a dejar el caso si la señora Zapata no le presentaba pruebas. Ojo, hay que leer muy bien lo que dijo el abogado León. El abogado León, los abogados que han sido cómplices de esto también tienen que enfrentar un proceso. 3, necesitamos también ver la manera de resolver la falta de ética con la que se movió lo que yo llamo el cartel de la mentira. Página 7, ANF, el señor Valverde, el señor Peñaranda y otros periodistas. Podemos discrepar en la política, pero recurrir a la mentira como arma política debe ser condenado por la población. Y finalmente, está clarísimo que señores como Doria Medina, como Tuto Quiroga, que se han camuflado en esta mentira para tratar de capitalizar políticamente, lo único que han hecho a la larga es demostrarle al país la diminuta, si no escasa, calidad política y moral que tiene para hacer lucha política, y mucho menos tendrán calidad política y moral para ponerse al frente de los destinos de este país. Y de aquí para adelante, Hugo, ¿el caso qué? El caso está, ahí está, el niño no existe. Reitero, los responsables de haberle engañado a este país tienen que rendirle cuentas. Tráfico de influencias no existe, no solo por lo que el informe de la comisión ve aprobado en mayoría en la Asamblea Legislativa, licitaciones, el haber adjudicado al mejor precio, ninguna señal o indicio de intervención de terceros en la adjudicación de las obras, etcétera, etcétera, sino por el otro dato revelador que ha señalado el ministro Quintana el viernes pasado y lo ha ratificado el domingo. Todo indica que ninguno de los contratos que se firmó con la CAMSE fueron desde el momento en que la señora Zapata fue contratada como representante o como gerente de la parte comercial. Todo indica de que no entró a trabajar el 1 de noviembre del 2013, como se decía. Todo indica que no fue contratada en marzo del 2015, que es el otro memorándum que existe, sino en diciembre del 2015. Por lo tanto, después de que habían sido firmados todos los contratos. ¿Por qué fue incorporada la señora Zapata a la CAMSE? Fue incorporada para gestionar, de tal manera que se pueda evitar la ejecución de la boleta de garantía por el tramo, ¿no es cierto?, Bulo Montero. Y todo el país sabe que el gobierno lo que ha hecho es ejecutar esa boleta y por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que ha hecho es básicamente... Ella fue contratada, dice usted, para evitar ella fue contratada para gestionar que no se cobre la boleta de garantía. Así es, todo lleva a eso. Obviamente la señora tendrá que rendirle cuentas también a la CAMSE por haberla engañado, porque el gobierno actuó en función de derecho. La CAMSE incumplió y el gobierno ejecutó la boleta de garantía. Así que tráfico de influencias, ninguno. Lo que sí va a tener que hacer la señora Zapata, la señora Choque y varios que han sido denunciados por el Ministerio de la Presidencia, ¿no es cierto?, es dar cuenta jurídica del origen de sus recursos, del uso ilegal que hicieron de una unidad del Ministerio de la Presidencia ubicada en la avenida Arce para hacer sus lobbies económicos, sus lobbies empresariales y por lo tanto legitimar ganancias que no provienen de la legalidad. Muy bien. Quiero que escuchemos, por favor, a la gente. ¿Qué idea tiene la gente de este caso? ¿Cree que Gabriela Zapata mintió o dijo la verdad? Escuchemos. ¿Usted cree que Gabriela Zapata miente o dice la verdad sobre el hijo de Evo Morales? Miente. ¿Por qué cree que miente? Yo creo que ha hecho muchos fraudes, ¿no? Por eso. Yo creo que sí,
Una madre no creo que mienta sobre un hijo, pues no. ¿Por qué? Porque si para mí ella es madre, pues no va a mentir. Es una cosa muy grande, digamos, sobre un hijo mentir, pues no. Yo creo que dijo la verdad. ¿Por qué cree que mintió? Por eso, porque no lo presentó nunca a su hijo. Que lo presente y se acaba la novela, señorita. Creo que es mentira. ¿Por qué? Porque habla una cosa, otra cosa, ¿no? Puro mentira de la Zapata. ¿Por qué? Porque no lo presentan al hijo, pues. Yo creo que miente. ¿Por qué? Porque a veces ella misma se confunde en sus declaraciones. Y además sobre eso que salió del chat con el ministro ese. Pues. Yo creo que manipuló y se aprovechó de la situación del presidente porque las evidencias más allá del show mediático nunca presentó al niño y se aprovechó y lo mediatizó para hacerlo a su favor, ¿no? Pienso yo que fue. Eso es lo que piensa el soberano en las calles de Santa Cruz. Vamos a ver qué opina en las calles de La Paz. Después de todo lo que se ha dicho, ¿qué piensa usted del caso Gabriela Zapata, hijo del presidente, tráfico de influencia? ¿Qué le queda en limpio? Bueno, de todo lo que se ha dicho, no nos debería importar su vida particular de ella. Lo que nos importa es cómo dice sobre la corrupción del tráfico de influencia. Eso debería de importarnos, no su vida personal de ella. Tráfico de influencia. ¿Por qué? Porque tengo entendido que en los contratos se ha hecho invitación directa, ¿no ve? Se hace invitación directa cuando no hay otros proponentes, pero ellos la han direccionado, supuestamente, ¿no? Lo que veo en las noticias. Yo pienso de que en este caso el juicio que debe hacerse a lo que se ha destinado, y no meter a los a otros problemas que no incumben en el problema principal, no pueden, porque es como serían la burla de Bolivia, de todo el pueblo, tráfico de influencia. Eso debía ser lo primordial, porque a mí me parece de que si es así una denuncia, ha habido un mal manejo, debía abocarse a eso. Una vez de eso, acabado el problema, yo pienso que puede ser cualquier otro. Uy, tantos comentarios que se da, ya no hay ni qué creer. Tantas cosas que salen y que después dicen que no, es bien confuso todo. A lo que he escuchado, creo que no se ha comprobado todavía que exista el hijo, que exista tráfico de influencias. ¿Por qué? Bueno, o sea, no existiría en caso de no existir el hijo. Ya no, yo estoy hasta aquí, ya no se les entiende, una cosa, otra cosa, hablan, no sé la verdad ya. No puedo opinar nada sobre esto. Sí, un show están armando para perjudicar al presidente. Es lo que están haciendo, ¿no? A lo que yo entiendo. Y el soberano que ve el programa en este momento, ¿qué es lo que dice? Era evidente que era mentira. Tantas vueltas le dieron a ese tema. ¿Por qué mintió la señora Gabriela? Dicen desde Cochabamba. Desde Sucre, me parece que esta vez la víctima fue el presidente. ¿Y este engaño tiene cárcel? Con razón tanto misterio sobre el hijo del presidente, nunca existió tal hijo. Desde Cochabamba, Miriam, creo que el objetivo de esta mentira era para evitar la repostulación de Evo Morales en el poder. El caso de tráfico de influencias, ¿en qué queda ahora? Dicen desde Tarija. Rebeca, desde Sucre, creo que el abogado y familiares de Gabriela Zapata tienen que ir a la cárcel por participar de esta mentira. Lastimosamente, Gabriela Zapata se burló del presidente y los medios. ¿Y el hijo está muerto o nunca existió? Se preguntan. ¿Qué pasará ahora con Gabriela Zapata? Y sobre el tráfico de influencia, ¿es inocente o culpable? Preguntan desde La Paz. Este tema, su único fin era manchar la imagen del presidente Evo Morales. Por eso no quiso hacerle la prueba de ADN al supuesto hijo del presidente, nos dicen. ¿Qué procede ahora con la señora Gabriela Zapata? Son los mensajes del soberano. Le pregunto, por favor, Carlos Cordero. La oposición se equivocó. ¿Qué corresponde hacia adelante? ¿El presidente queda de víctima? ¿Termina ganando? ¿Qué pasa? Mira, Jimena, yo creo que la oposición política utilizó esta información evidentemente con propósitos de índole política, porque esto fue conocido antes del 21 de febrero
y creo que tuvo unos efectos devastadores para los resultados del 21 de febrero, porque en su momento, cuando se conoce la denuncia, la existencia de la presencia de la existencia de la señora Gabriela Zapata, y cuando el señor presidente Evo Morales reconoce que él ha tenido una relación afectiva con ella y que además tuvo un hijo que lamentablemente había fallecido, porque insisto en esta idea, el que lo dijo, el que reconoció ante el país y que lo convirtió en una verdad social fue el señor presidente. Y esto tuvo unos efectos devastadores en los resultados del 21 de febrero, porque fue uno de los elementos por los cuales perdieron el referéndum del 21 de febrero, la opción por el sí, que el señor presidente estaba empujando y que permitía la repostulación en las elecciones del 2019, pues parte de la denuncia de la existencia de este caso fue una de las razones para la derrota electoral del movimiento al socialismo y de las expectativas del señor presidente. La oposición política utilizó esa información. Insisto en esta idea, el señor Valverde tendrá que responderle al país cuáles son sus fuentes de información, por qué incendió o bajo qué justificativos lanzó esa información que causó tanto revuelo al país, que tuvo tantos efectos políticos. ¿Qué queda de aquí en adelante? Quienes están interesados en el caso Zapata, porque genera interés ciudadano, aunque también ya después de 3 meses de debatir el tema también genera fatiga, son los medios de comunicación, son las redes sociales, porque este tema, el tema afectivo y algunos aspectos morbosos de todo esto, causan el interés, y todo porque la señorita, o sea, fue pareja sentimental del presidente y hoy está presa, y también será la señora Gabriela Zapata que tendrá que dar explicaciones al país de cuáles han sido el vínculo que sostuvo con el presidente y si ella se benefició con alguna gestión del señor presidente para obtener el cargo que obtuvo en la CAMC. Porque, es decir, la ciudadanía lo que asoció en un primer momento es que si la señorita tenía una relación sentimental con el presidente Evo Morales y el presidente Morales reconoció que existía esa relación sentimental, él habría influido en la contratación de la señorita Zapata en esta transnacional que es la CAMC para beneficiarse de un cargo y beneficiarse de los contratos que había obtenido esta empresa china con el Estado boliviano. No queda claro, evidentemente, como sostiene Hugo, de que no se sabe en qué dirección vino el tráfico de influencias. Parece ser que no fue del señor presidente, sino que la señora Zapata utilizó esta relación afectiva que tenía para hacer un tráfico de influencias que se beneficiara a sí misma. Lo otro preocupante, Jimena, es el hecho de que en el Ministerio de Gobierno, en el Ministerio de la Presidencia, que está tan cercano al presidente del Estado plurinacional, se haya incubado, se haya gestado una organización criminal presidida además por supuestamente la señora Zapata. Esto deja una sombra de duda acerca de la eficacia, de la eficiencia, de la inteligencia, de la seguridad que existe alrededor del presidente. Porque realmente, ¿cómo es posible que una organización criminal haya surgido, haya medrado, haya funcionado de manera tan cercana a
presidente del Estado plurinacional. Estas también son interrogantes que la ciudadanía se hace y que seguramente voceros gubernamentales en su momento explicarán acerca de su eficacia en la función pública. Muy bien, voy a contarles lo que dice la gente en las calles. Les preguntamos nosotros qué les queda en limpio después de tantas cosas que se han dicho. Así nos responde el soberano. Después de todo lo que se ha dicho, ¿qué piensa usted del caso de Gabriela Zapata, el hijo del presidente, el tráfico de influencias? ¿Qué queda en limpio? Que muy especialmente, por ejemplo, el ministro Quintana tiene que ver en el fondo del asunto, ¿no? Porque Gabriela Zapata lo dijo. Y todo lo que dice Gabriela Zapata yo le creo, porque yo la encuentro algo delicada, que no dice las cosas de frente, pero ella tiene que haberlas dicho. Porque se me hace que él no lo hace por querer proteger al presidente. Bueno, me parece que, como dicen, ha sido un show, pero algunas cosas tienen algo de verdad y algunas cosas no. Ahora estuve leyendo de Valverde diciendo que no hay tal hijo, pero en realidad, mire, en realidad no le creo ni al gobierno ni a Zapata. Bueno, creo que el gobierno tiene mucho que explicar, ¿no? Y que es importante que se siga investigando, ¿no? Que no quede así. Bueno, pues la verdad yo creo que una vez más este caso va a quedar en la impunidad, pues, ¿no? Como todos los anteriores casos, digamos, ¿no? De que no se hace justicia, pues, ¿no? Porque Evo Morales tiene la influencia sobre los más diputados que tiene, entonces pues gana siempre, ¿no? O sea, nunca se investiga algo realmente serio, ¿no? Porque todo el pueblo boliviano necesita saber la verdad, qué fue lo que pasó realmente, pero nadie da explicación de nada, ¿no? La verdad que yo pienso, ¿no?, en el jefe, en el maestro que es el presidente. ¿Por qué? Porque él es bueno, él es el presidente y debemos respetar. Ahora, Hugo Moldis, ¿por qué el presidente no sabía si tuvo o no tuvo un hijo? Y efectivamente lo reconoció. A ver, dos cosas que precisamente quería aclarar de la intervención de Carlos. La primera, el presidente creyó, como es él, además de eso que hemos tenido la oportunidad de trabajar cerca a él, creyó en las palabras de la señora Zapata, que había nacido, y luego cuando quiso que lo llevara ante él, que se había muerto, ¿no? Segundo, el presidente también lo que hizo es poner en evidencia su absoluta voluntad de llegar a un método científico de comprobación o no de la existencia del hijo a través de la prueba del ADN. Y eso nunca se quiso hacer de parte de la señora Zapata. Ahora entendemos por qué razones. Tercero, es evidente, cambiando de tema, pero relacionado con lo que habló Carlos. La relación fue el 2007. La señora Zapata llega a incorporarse a CAMSE el año 2015, casi 8 años, ¿no es cierto? Perdón, sí, casi 8 años después. Hoy estamos ante Palacio y la unidad de gestión Avenida Arce. Y ciertamente las posibilidades de control no, y más bien facilitaron la organización de esta asociación delictuosa, de esta organización criminal. Hoy leía un Twitter en la que una persona le preguntaba a otra cuántas personas ingresarán diariamente al Deber o cuántas personas ingresarán diariamente a PAT buscando a tal o cual trabajador. Así que no se pueden sacar conclusiones apresuradas. La unidad de gestión estaba dirigida por la señora Choque. La señora Choque, con la participación directa de la señora Zapata, habilitaban el ingreso de empresarios nacionales y extranjeros, tal como ha demostrado el ministro de la Presidencia, para hacer sus propios negocios, y de eso tendrán que rendir cuentas ante la justicia. Lo que sí no podemos hacer es que esto pase desapercibido, por varias razones, Jimena. Es necesario devolverle al periodismo
la ética, por mucho que tengamos diferencias en puntos de vista políticos, ideológicos, culturales, religiosos, etcétera, etcétera. En el pasado siempre hemos tenido diferencias, siempre nadie piensa igualito, no hay pensamiento único, pero por lo menos se tenía a la ética como el factor que organizaba el debate, la cobertura, el ejercicio del periodismo. Segundo, necesitamos devolverle la ética a la política. Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina principalmente hicieron de esta mentira su arma política para afectar la imagen del presidente, para sacar rédito político en miras del referéndum del 21 de febrero. Y esa victoria pírrica que obtuvieron, porque el 49% de la población no se lo tragó, esa victoria pírrica hoy, ¿no es cierto?, se transforma en una profunda derrota política y moral para una oposición que desde enero del 2006 no ha sido capaz de darle al país una propuesta, una idea diferente frente a todo lo que se está haciendo. Ahora, cuando usted dice hay que devolver la moral, la ética a los medios, ¿incluye a todos los medios? No. Yo creo que hay medios que se han hecho arrastrar, lastimosamente, pero yo no los pondría, y no es por, Jimena, por cálculo. A veces suelo generar, ¿no es cierto?, efectos contrarios a partir de la sinceridad con la que trato siempre de encarar mis intervenciones. Yo los he identificado con mucha claridad y creo que el país los ha identificado. La ANF, página 7, la señora Mary Vaca, el señor Raúl Peñaranda, el señor Carlos Valverde, son la punta de lanza, y quizá incluso Herbol, la punta de lanza, y la señora Amalia Pando, me estaba olvidando de Amalia Pando, son la punta de lanza de esa estrategia política de mentira y manipulación esto, por favor, Hugo, que se ha hecho contra el país. Hugo, y sobre página 7, y sobre Canal 7, y sobre AVI, y sobre Cambio, ¿qué puede comentar? A ver, yo creo que hay que debatir, sí, pero estamos hablando de este caso. Yo creo que necesitamos debatir porque cada medio tiene el legítimo derecho de posicionarse políticamente frente a un hecho. De hecho, valga la reiteración, siempre he reivindicado el derecho que tienen los periodistas y los medios, como en otros países de Europa, de fijar claramente su posición política para que la gente los escuche, los lea y los mire de esa manera, ¿sí? Lo que ha pasado aquí es llegar a extremos incluso de los que muchos, ¿no es cierto?, han sido víctimas, entre ellos el ministro Quintana, cuando ya se pasó de concentrar el fuego contra el presidente Evo, en la medida que se iba diluyendo este caso, empezaron a concentrar el fuego contra el ministro Quintana. Ahora, sobre el papel de los medios estatales hay que debatir, Jimena, hay que debatir, pero una cosa es la posición política y otra cosa, lo que yo estoy condenando, es la mentira, ya ni siquiera la manipulación, la mentira en la que han incurrido los medios y los periodistas que acabo de señalar. Gracias, Hugo. Le pregunto, por favor, a Carlos Cordero, para cerrar, ¿qué corresponde en cuanto a esto de devolver la ética? ¿Qué puede comentar a los medios y a la política, dice Hugo Mollis? Pues yo le agregaría que estoy absolutamente de acuerdo en sentido de recuperar la ética, porque la ética se ha perdido, pero no creo que sea solamente por algunos periodistas, algunos medios de comunicación, porque también la ética la ha perdido el gobierno y la han perdido los medios de comunicación estatales, y no solamente se ha perdido la ética también en los medios de comunicación estatales, sino que se ha perdido o se ha restringido las libertades de expresión y la pluralidad. Gracias a usted, Jimena, y a este programa de No Mentirás, es una de las pocas posibilidades que una persona como yo tiene la posibilidad de dirigirse al país, porque existen medios estatales donde no existe la posibilidad de que existan voces ciudadanas que posicionen las ideas que Hugo posiciona con tanta libertad en un medio plural como es el programa No Mentirás. Por lo tanto, no solamente hay que recuperar la ética, sino hay que también recuperar la libertad de expresión que está enormemente restringida en el país, y también la pluralidad, y también la ética de nuestras autoridades gubernamentales, porque el señor presidente fue y es uno de los principales
que le ha dado unas lecciones de no ética al país en el manejo del poder, porque fíjese que no es ético, no es equitativo y no es justo que un candidato a la presidencia sea al mismo tiempo gobernante, o que, como es el caso del referéndum, el propio gobernante que se va a beneficiar con la reforma a la Constitución sea quien esté realizando la campaña, o la fotografía que usted está mostrando. Es decir, es el propio presidente que ha sostenido una relación afectiva con la señorita Zapata, y la señorita Zapata parece que es una mentalidad bastante extraña, por decirlo menos, que es la que ha creado toda esta red de corrupción y que ha confundido extrañamente al país. Y es el señor presidente el que ha establecido esta relación sentimental. Nadie le ha dicho al presidente Evo Morales, ¿no?, que sostenga esa relación afectiva con ella y que luego sea ella este cerebro tan manipulador que ha creado tanta confusión en el país. Pero seguimos confundiendo tiempos, Carlos. Una cosa es 2007, donde el presidente ha aceptado tener esa relación, y otra cosa es 2015. Son 7 años donde pasan muchas cosas. Y lo segundo, libertad de expresión. Es otro tema, Jimena, que hay que debatirlo. Hay que debatirlo con pruebas en la mano, a lo cual ciertamente estamos dispuestos. Yo soy la prueba, querido, de parte de los medios de comunicación estatales, querido Hugo. O sea, soy absolutamente discriminado y no tengo pisada en ningún medio de comunicación estatal. Y entre otras cosas, porque los medios de comunicación estatal no quieren voces disidentes, no quieren voces críticas. Dime, ¿tú nunca has ido a Patria Nueva? Nunca. Nunca. Yo le voy a hacer conocer la grabación de la participación del señor Cordero, porque acaba de escucharlo el país. Dice nunca. ¿Por qué no hablamos de televisión boliviana? Bueno, he ido a un debate. Te estoy preguntando cuántas veces has ido. ¿Has ido? Por una. Que no te inviten todas las veces. Una. Ese no es un por eso, ¿y cuántas veces te invitan a ti? ¿Cuántas veces invitan al señor a otros analistas políticos, otros periodistas en los medios de comunicación estatales? De lo que estamos hablando, querido Hugo, es que estamos de acuerdo en que recuperemos la ética, pero también evitemos las restricciones a la libertad de expresión que existen en el país y la pluralidad. Y nuestra Constitución no establece, es que estás poniendo cosas, no establece que el presidente, cualquiera que este fuese, que vaya a la reelección, tenga que dejar de ser presidente. No está eso en la Constitución, Carlos. Y esa Constitución la votamos todos en el referéndum constitucional. Así que no le confundas a la gente. Pero hay temas en el debate, Jimena. Muy bien. Lo importante es que ustedes que están en sus casas escuchan a uno, escuchan al otro y cada uno arma su propia opinión. Además, este no es el único programa, además, este no es el único canal. Hay una serie de medios y además están las redes sociales. Hay tantas formas de informarse, ¿no? Y también es responsabilidad de cada uno de informarse bien. Y cada uno debe tener su propio criterio. Nosotros cumplimos haciendo escuchar una campana y la otra campana y ser nosotros el escenario democrático. Gracias a nuestros dos invitados. ¿Existe o no existe el hijo del presidente? Ese es el tema. Y ese es el tema que vamos a conversar de inmediato. Tenemos dos invitados. La razón dice: justicia estableció inexistencia física comprobada del hijo de Morales y Zapata. Página 7, fallo judicial confirma la inexistencia física del supuesto hijo de Morales y Zapata. El Deber dice: juez falla por inexistencia del hijo de Evo y Zapata. Los Tiempos, fallo judicial establece la inexistencia física del hijo de Evo y Zapata. Dos invitados tenemos para este tema. Hugo Moldis, que fue ministro de Gobierno, que es periodista, analista. ¿Cómo está, Hugo? Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Un gusto estar acá. Wilson Santamaría, diputado opositor de Unidad Demócrata. Bienvenido, ¿cómo está? Un gusto, Jimena. Buenas noches, a sus órdenes. Hugo, ¿hay hijo o no hay hijo? La sentencia es muy clara. Creo que no hay nada que discutir. Y los elementos probatorios de la inexistencia física comprobada del niño, lo que han hecho es nada más que ratificar que estuvimos frente a una estrategia que ya partió desde antes del referéndum de mentira y de manipulación
a la que infelizmente se prestaron lo que yo denomino el cártel de la mentira, en el que están involucrados muy pocos medios. Don Wilson Santamaría, para usted, ¿hay hijo o no hay hijo? Es bueno recordar cuál fue la demanda con la que el presidente y sus abogados denunciaron a la señora Zapata. Fue por supuesto maltrato psicológico contra un menor. No sé cuál es la razón por la que una juez falla por un asunto distinto al de la causa judicial iniciada. Pero además la declaración que la señora Zapata ha brindado entre ayer y hoy me llama mucho la atención, ¿no? Al decir que un medio internacional difundirá las imágenes del supuesto menor. Que les reitero, que exista o que no exista, finalmente la ciudadanía tendrá que juzgarlo. Lo cierto es que esa relación, ese vínculo, es el que genera el posible tráfico de influencias o no. No enfrascarse en mentiras, en carteles. Hay un cartel del amedrentamiento también, ¿no? Por lo visto, que se ha dedicado a silenciar a las personas involucradas en este escándalo, que busca a toda forma, a toda costa, desviar la atención del asunto principal para procurar seguramente en el imaginario de los ciudadanos ocupar otro asunto que no sea este escándalo en el que está involucrado el presidente, el ministro de la Presidencia y la señora Gabriela Zapata. Ahora, si el fallo está contundente, hacia adelante, ¿qué es lo que se espera que ocurra, Hugo, por favor? A ver, es una pena que un legislador empiece y termine violando la Constitución, que es con la que ha jurado al asumir el cargo, y sea un manipulador al no diferenciar tiempos. Cuando se presentó esa demanda, se presentó cuando se tenía, ¿no es cierto?, dudas sobre la existencia del niño. Posteriormente, el proceso en el juzgado del menor establece un plazo para aprobar o no la existencia del niño. Y por lo tanto esa sentencia es sumamente coherente porque no se puede declarar procedente sobre algo que no existe. No hay que ser abogado para llegar a esa conclusión. Es decir, no existe el niño como sujeto de derechos. Y al no existir, por lo tanto, se declara improbada, ¿no es cierto?, no procedente la demanda interpuesta en el juzgado del menor. Segundo, se ha caído la tesis del tráfico de influencias. La oposición no ha aportado un solo elemento que no sea la reiterada versión interesada, manipulada, que la acabamos de escuchar, sobre el tráfico de influencias. Por lo tanto, se cae la tesis del tráfico de influencias, se cae la tesis sobre la existencia del niño, y lo que queda son dos cosas. Por un lado, el juicio que lleva adelante el Ministerio de la Presidencia sobre legitimación de ganancias, sobre enriquecimiento ilícito, y que se ha ampliado hace pocos días a asociación delictuosa. Y por lo demás, quienes han presentado al niño en su calidad de cómplices, estoy refiriéndome a los abogados y a otros actores más que han validado lo que no existía, tendrán que enfrentar un proceso penal. Esto sale del ámbito del derecho de familia y se incorpora al ámbito del ámbito penal, porque han cometido delitos. Un abogado tiene que hacer lo que le pide su parte a la que defiende, pero también tiene que actuar con ética, con profesionalismo, porque si no incurre también en la comisión de delitos. Diputado Santamaría, legislador manipulador. Eso es lo que le acaban de decir. Es una ¿Algo pena, en su defensa? Es una pena que un exministro, claro, ha sido muy poco tiempo, ¿no?, no conozca el procedimiento investigativo. Seguramente por eso ya no está en ese cargo. Les recuerdo que, primero en esto último, fue la señora Zapata la que terminó
en su declaración cuando se la visitó en el centro penitenciario, porque no está de vacaciones, ¿no? Si todo estuviera tan lindo, fuera tan maravilloso, la señora Zapata debiera estar en su domicilio y la señora Choque seguramente en el ejercicio de sus funciones. Esa denuncia que el Ministerio de Transparencia ha planteado en contra de esta ciudadana ha establecido como hipótesis que ella hubiera usado las oficinas de gestión social para beneficiarse suscribiendo contratos de la CAMC, distinguido señor, creo que usted no ha leído debería leer la resolución de imputación formal, no venir a decir antojadizamente lo que a usted le parece, sino lo que está en la resolución y en el cuaderno de investigaciones. Primero. Segundo, este proceso del menor, yo tengo mucho respeto por aquello porque tengo 4 hijos menores todavía. No es de nuestro interés verificar su existencia o no. De un caso que fue contado capítulo tras capítulo como si fuera una novela, toda la mentira se está desmontando. ¿Y qué es lo que queda de aquí para adelante? Primero, la señora Zapata, su tía, tiene que aclararle al país cuál es el niño mejor dicho, que presentaron ante el juzgado del menor y del que después se negaron a hacer la prueba de ADN. Segundo, los abogados, que si bien es cierto, representan a la parte patrocinante, al mismo tiempo tienen que actuar con ética, ¿no? Y de nada sirve la disculpa del señor Eduardo León, que ya hace pocos días anunciaba o advertía que iba a dejar el caso si la señora Zapata no le presentaba pruebas. Ojo, hay que leer muy bien lo que dijo el abogado León. El abogado León, los abogados que han sido cómplices de esto también tienen que enfrentar un proceso. 3, necesitamos también ver la manera de resolver la falta de ética con la que se movió lo que yo llamo el cartel de la mentira. Página 7, ANF, el señor Valverde, el señor Peñaranda y otros periodistas. Podemos discrepar en la política, pero recurrir a la mentira como arma política debe ser condenado por la población. Y finalmente, está clarísimo que señores como Doria Medina, como Tuto Quiroga, que se han camuflado en esta mentira para tratar de capitalizar políticamente, lo único que han hecho a la larga es demostrarle al país la diminuta, si no escasa, calidad política y moral que tiene para hacer lucha política, y mucho menos tendrán calidad política y moral para ponerse al frente de los destinos de este país. Y de aquí para adelante, Hugo, ¿el caso qué? El caso está, ahí está, el niño no existe. Reitero, los responsables de haberle engañado a este país tienen que rendirle cuentas. Tráfico de influencias no existe, no solo por lo que el informe de la comisión ve aprobado en mayoría en la Asamblea Legislativa, licitaciones, el haber adjudicado al mejor precio, ninguna señal o indicio de intervención de terceros en la adjudicación de las obras, etcétera, etcétera, sino por el otro dato revelador que ha señalado el ministro Quintana el viernes pasado y lo ha ratificado el domingo. Todo indica que ninguno de los contratos que se firmó con la CAMC fueron desde el momento en que la señora Zapata fue contratada como representante o como gerente de la parte comercial. Todo indica de que no entró a trabajar el 1 de noviembre del 2013, como se decía. Todo indica que no fue contratada en marzo del 2015, que es el otro memorándum que existe, sino en diciembre del 2015. Por lo tanto, después de que habían sido firmados todos los contratos. ¿Por qué fue incorporada la señora Zapata a la CAMC? Fue incorporada para gestionar, de tal manera que se pueda evitar la ejecución de la boleta de garantía por el tramo, ¿no es cierto?, Bulo Bulo Montero. Y todo el país sabe
que el gobierno lo que ha hecho es ejecutar esa boleta y por lo tanto, no es cierto, con lo que ha hecho es básicamente... Ella fue contratada, dice usted, para evitar ella fue contratada para gestionar que no se cobre la boleta de garantía. Así es, todo lleva a eso. Obviamente la señora tendrá que rendirle cuentas también a la CAMSE por haberla engañado, porque el gobierno actuó en función de derecho. La CAMSE incumplió y el gobierno ejecutó la boleta de garantía. Así que tráfico de influencias, ninguno. Lo que sí va a tener que hacer la señora Zapata, la señora Choque y varios que han sido denunciados por el Ministerio de la Presidencia, ¿no es cierto?, es dar cuenta jurídica del origen de sus recursos, del uso ilegal que hicieron de una unidad del Ministerio de la Presidencia ubicada en la avenida Arce para hacer sus lobbies económicos, sus lobbies empresariales y por lo tanto legitimar ganancias que no provienen de la legalidad. Muy bien. Quiero que escuchemos, por favor, a la gente. ¿Qué idea tiene la gente de este caso? ¿Cree que Gabriela Zapata mintió o dijo la verdad? Escuchemos. ¿Usted cree que Gabriela Zapata miente o dice la verdad sobre el hijo de Evo Morales? Miente. ¿Por qué cree que miente? Yo creo que ha hecho muchos fraudes, ¿no? Por eso. Yo creo que sí, una madre no creo que mienta sobre un hijo, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque si para mí ella es madre, pues no va a mentir, es una cosa muy grande, digamos, sobre un hijo mentir, pues no. Yo creo que dijo la verdad. ¿Por qué cree que mintió? Por eso, porque no lo presentó nunca a su hijo. Que lo presente y se acaba la novela, señorita. Creo que es mentira. ¿Por qué? Porque habla una cosa, otra cosa, ¿no? Puro mentira de la Zapata. ¿Por qué? Porque no lo presentan al hijo, pues. Yo creo que miente. ¿Por qué? Porque a veces ella misma se confunde en sus declaraciones. Y además sobre eso que salió del chat con el ministro ese. Pues. Yo creo que manipuló y se aprovechó de la situación del presidente porque las evidencias más allá del show mediático nunca presentó al niño y se aprovechó y lo mediatizó para hacerlo a su favor, ¿no? Pienso yo que fue. Eso es lo que piensa el soberano en las calles de Santa Cruz. Vamos a ver qué opina en las calles de La Paz. Después de todo lo que se ha dicho, ¿qué piensa usted del caso Gabriela Zapata, hijo del presidente, tráfico de influencia? ¿Qué le queda en limpio? Bueno, de todo lo que se ha dicho, no nos debería importar su vida particular de ella. Lo que nos importa es cómo dice sobre la corrupción del... Con el Estado boliviano. No queda claro, evidentemente, como sostiene Hugo, de que no se sabe en qué dirección vino el tráfico de influencias. Parece ser que no fue del señor presidente, sino que la señora Zapata utilizó esta relación afectiva que tenía para hacer un tráfico de influencias que se beneficiara a sí misma. Lo otro preocupante, Jimena, es el hecho de que en el Ministerio de Gobierno, no, en el Ministerio de la Presidencia, que está tan cercano al presidente del Estado plurinacional, se haya incubado, se haya gestado una organización criminal, presidida además por supuestamente la señora Zapata. Esto deja una sombra de duda acerca de la eficacia, de la eficiencia, de la inteligencia, de la seguridad que existe alrededor del presidente, porque realmente, ¿cómo es posible que una organización criminal haya surgido, haya medrado, haya funcionado de manera tan cercana al presidente del Estado plurinacional? Estas también son interrogantes que la ciudadanía se hace y que seguramente voceros gubernamentales en su momento explicarán acerca de su eficacia en la función pública. Muy bien, voy a contarles lo que dice la gente en las calles. Les preguntamos nosotros qué les queda en limpio después de tantas cosas que se han dicho. Así nos responde el soberano.
Después de todo lo que se ha dicho, ¿qué piensa usted del caso de Gabriela Zapata, el hijo del presidente, el tráfico de influencias? ¿Qué queda limpio? Que muy especialmente, por ejemplo, el ministro Quintana tiene que ver en el fondo del asunto, ¿no? Porque Gabriela Zapata lo dijo. Y todo lo que dice Gabriela Zapata yo le creo, porque yo la encuentro algo delicada, que no dice la cosa de frente, pero ella tiene que haberlas dicho. Porque se me hace que él no lo hace por querer proteger al presidente. Bueno, me parece que, como dicen, ha sido un show, pero algunas cosas tienen algo de verdad y algunas cosas no. Ahora estuve leyendo de Valverde diciendo que no hay tal hijo, pero en realidad, mire, en realidad no le creo ni al gobierno ni a Zapata. Bueno, creo que el gobierno tiene mucho que explicar, ¿no? Y que es importante que se siga investigando, ¿no? Que no quede así. Bueno, pues la verdad yo creo que una vez más este caso va a quedar en la impunidad, pues, ¿no? Como todos los anteriores casos, digamos, ¿no? De que no se hace justicia, pues, ¿no? Porque Evo Morales tiene la influencia sobre los más diputados que tiene, entonces pues gana siempre, ¿no? O sea, nunca se investiga algo realmente serio, ¿no? Porque todo el pueblo boliviano necesita saber la verdad, qué fue lo que pasó realmente, pero nadie da explicación de nada, ¿no? La verdad que yo pienso más en el jefe, en el maestro que es el presidente. ¿Por qué? Porque él es bueno, él es el presidente y debemos respetar. Ahora, Hugo Moldis, ¿por qué el presidente no sabía si tuvo o no tuvo un hijo? Y efectivamente lo reconoció. A ver, dos cosas que precisamente quería aclarar de la intervención de Carlos. La primera, el presidente creyó, como es él, además de eso que hemos tenido la oportunidad de trabajar cerca a él, creyó en las palabras de la señora Zapata, que había nacido, y luego cuando quiso que lo llevara ante él, que se había muerto, ¿no? Segundo, el presidente también lo que hizo es poner en evidencia su absoluta voluntad de llegar a un método científico de comprobación o no de la existencia del hijo a través de la prueba del ADN. Y eso nunca se quiso hacer de parte de la señora Zapata. Ahora entendemos por qué razones. Tercero, es evidente, cambiando de tema, pero relacionado con lo que habló Carlos, la relación fue el 2007. La señora Zapata llega a incorporarse a CAMPSE el año 2015, casi 8 años, ¿no es cierto? Perdón, sí, casi 8 años después. Hoy estamos ante Palacio y la unidad de gestión Avenida Arce. Y ciertamente las posibilidades de control no, y más bien facilitaron la organización de esta asociación delictuosa, de esta organización criminal. Hoy leía un Twitter en la que una persona le preguntaba a otra cuántas personas ingresarán diariamente al Deber o cuántas personas ingresarán diariamente a PAT buscando a tal o cual trabajador. Así que no se pueden sacar conclusiones apresuradas. La unidad de gestión estaba dirigida por la señora Choque. La señora Choque, con la participación directa de la señora Zapata, habilitaban el ingreso de empresarios nacionales y extranjeros, tal como ha demostrado el ministro de la Presidencia, para hacer sus propios negocios, y de eso tendrán que rendir cuentas ante la justicia. Lo que sí no podemos hacer es que esto pase desapercibido, por varias razones, Jimena. Es necesario devolverle al periodismo la ética, por mucho que tengamos diferencias en puntos de vista políticos, ideológicos, culturales, religiosos, etcétera, etcétera. En el pasado siempre hemos tenido diferencias, siempre nadie piensa igualito, no hay pensamiento único, pero por lo menos se tenía a la ética como el factor que organizaba el debate, la cobertura, el ejercicio del periodismo. Segundo, necesitamos devolverle la ética a la política.
Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina principalmente, hicieron de esta mentira su arma política para afectar la imagen del presidente. Es otra la instancia, ha gozado además este proceso de protección judicial, pero el ciudadano común que no necesita ser abogado se pregunta cómo es posible que se citen a las partes, porque así funciona el procedimiento, y una de ellas asista unos minutos antes, otra minutos después para la toma de muestras, claro, y se le echa la culpa a la parte que se encuentra detenida y apresada de llegar tarde para que no se tome en simultáneo. Así funciona el procedimiento. Hay algunos que necesitan informarse pues sobre cómo funcionan esas garantías cabalmente para garantizar una toma adecuada y que no existan manipulaciones de por medio. Pero yo me he preguntado cómo una juez puede fallar más allá de lo que se le pide, si supuestamente los abogados, porque la ciudadanía no conoce el cuaderno, nunca se nos ha hecho conocer cuáles han sido las pruebas que se han presentado en este proceso, porque gozan de protección. Me llama la atención que aquí el ciudadano sí conozca más a fondo. Seguramente su cercanía con el presidente le permite aquello, porque estos procesos gozan de protección. Y hasta donde yo he escuchado, ese menor supuestamente ha sido presentado ante la señora juez, y los abogados del presidente han expresado su molestia porque no hubieran sido notificados de ese acto procesal. Luego se ha denunciado de que los menores no corresponderían, que las edades. Entonces es un tema que tienen que resolver. Fue el presidente el que declaró, cuando se estaba trabajando el Código de las Familias, que a la versión de la madre debería procederse al reconocimiento. Y hay un acta de reconocimiento además, suscrita por el propio presidente. Pero eso es un tema personalísimo, pues, que tendrán que resolverlo como corresponde. Existente o no, no es el fondo. Lo cierto es que ha habido una relación, y no es una relación que se la inventó la oposición, no es una relación que la oposición construyó para el referéndum. Ellos han tenido una relación, y producto de esa relación se ha denunciado un posible tráfico de influencias. Que la Asamblea, con las limitaciones que existen, porque no es cabeza del Ministerio Público, haya concluido con la votación de la mayoría, y les recuerdo que porque la mayoría vote no quiere decir que eso sea verdad, no quiere decir que esto haya terminado, ¿no es cierto? Hay todavía un camino que transitar para ver qué es lo que realmente ocurrió, y serán los ciudadanos y ciudadanas quienes finalmente tengan que juzgar. Yo no admito esas endilgaciones, que fue la oposición la que armó esta historia con fines electorales. Reclamen a quienes pusieron esto en la mesa, y no fueron ni Unidad Demócrata ni las filas a las que pertenecemos. Escuchemos lo que dijo hoy la señora Zapata. Lo de la sentencia de la juez no es un tema que esté resuelto todavía, eso lo vamos a ver de manera internacional. En cadena internacional ya se tiene un video. Las autoridades que yo he visitado en sus despachos sean investigadas, igual que como están investigando a mí y a mis compañeros. Los están acusando de una asociación delictuosa, donde ahí deberían de estar los ministros que han firmado los contratos. Bueno, quiero agradecerles a ambos por haber estado esta noche en No Mentirás. Hugo, buenas noches. Buenas noches. Diputado Santamaría, gracias. Un gusto, Jimena, buenas noches. Carlos Cordero. Hoy, el caso Gabriela Zapata, otro rumbo. Hoy Carlos Valverde escribe en su tuit que el hijo quizá no existió nunca. Lo dijo en su programa. ¿Qué pasó con este tema? Pues creo que don Carlos Valverde es quien debería aclarar esto. Carlos Valverde era antes del 21 de febrero, o un par de días antes del 21 de febrero, cuando se realiza la consulta por la modificación del referéndum, seguramente era una de las poquísimas personas que sabía que la señora Gabriela Zapata tenía una relación sentimental, o tuvo una relación sentimental con el presidente del Estado, don Evo Morales Ayma. Y fue el señor presidente, don Evo Morales, a través de una conferencia de prensa, que mediatizó a la señora Zapata. Él reconoció por boca propia que había tenido una relación sentimental, y fue el señor presidente, don Evo Morales, quien habló de la existencia de un hijo, un hecho que surge a partir de la denuncia de Carlos Valverde.
Y a partir de entonces hasta la fecha, estamos hablando de febrero a mayo, pues el caso Zapata lo que se ha convertido en un tema de interés de los medios y también creo de interés del gobierno, porque el gobierno con sus múltiples intervenciones con distintos voceros hace que este tema esté permanentemente en los primeros lugares de la agenda mediática. Y creo que en la medida en que se hable mucho del caso Zapata, si bien lastima la imagen del presidente, se deja de hablar de otros temas que han también dañado la credibilidad y la confianza del gobierno, del proceso de cambio, como es, por ejemplo, los hechos de corrupción denunciados en el Fondo Indígena Campesino. Mientras más se hable del caso Zapata, que nunca va a terminar en un proceso político, pues otros temas que le interesan al país, como aclarar el caso del Fondo Indígena, pasarán a segundos, terceros o finalmente se dejará de hablar de ellos. Ahora, Hugo, por favor, siguientes pasos, ¿cuáles tendrían que ser en una historia que da tantas vueltas? A ver, primero comentar sobre lo que dice Carlos. Es la oposición la que ha centrado su discurso, su mensaje, sus objetivos políticos encubiertos en el caso Zapata, tanto desde el punto de vista del hijo, que no existe, como del tráfico de influencias que nunca hubo. Entonces, hoy nos pretenden hablar de otros casos. Hablemos pues de esos otros casos. Es el gobierno el que denunció la corrupción del Fondo Indígena, es el gobierno el que intervino en el Fondo Indígena, es el gobierno el que llevó adelante un proceso de investigación, pidiéndole también, ¿no es cierto?, a la Fiscalía que actúe con el máximo rigor. Entonces, no confundamos papayas con manzanas. Hoy estamos hablando... Tráfico de influencia, eso debería de importarnos, no su vida personal de él. Tráfico de influencia. ¿Por qué? Porque tengo entendido que en los contratos se ha hecho invitación directa, ¿no ves? Se hace invitación directa cuando no hay otros proponentes, pero ellos la han direccionado, supuestamente, ¿no? Lo que veo en las noticias. Yo pienso de que en este caso el juicio que debe hacerse a lo que se ha destinado, y no meter a los a otros problemas que no incumben en el problema principal, no porque es como serían la burla de Bolivia, de todo el tráfico de influencia. Eso debía ser lo primordial, porque a mí me parece de que si es así una denuncia, ha habido un mal manejo, debía abocarse a eso. Una vez de eso, acabado el problema, yo pienso que puede ser cualquier otro. Uy, tantos comentarios que se da, ya no hay ni qué creer. Tantas cosas que salen y que después dicen que no, es bien confuso todo. A lo que he escuchado, creo que no se ha comprobado todavía que exista el hijo, que exista tráfico de influencias. ¿Por qué? Bueno, o sea, no existiría en caso de no existir el hijo. Ya no, yo estoy hasta aquí, ya no se les entiende, una cosa, otra cosa, hablan, no sé la verdad ya. No puedo opinar nada sobre esto. Sí, un show están armando para perjudicar al presidente. Es lo que están haciendo, ¿no? A lo que yo entiendo. Y el soberano que ve el programa en este momento, ¿qué es lo que dice? Era evidente que era mentira. Tantas vueltas le dieron a ese tema. ¿Por qué mintió la señora Gabriela? Dicen desde Cochabamba. Desde Sucre, me parece que esta vez la víctima fue el presidente. ¿Y este engaño tiene cárcel? Con razón tanto misterio sobre el hijo del presidente, nunca existió tal hijo. Desde Cochabamba, Miriam, creo que el objetivo de esta mentira era para evitar la repostulación de Evo Morales en el poder. El caso de tráfico de influencias, ¿en qué queda ahora? Dicen desde Tarija. Rebeca, desde Sucre, creo que el abogado y familiares de Gabriela Zapata tienen que ir a la cárcel por participar de esta mentira. Lastimosamente, Gabriela Zapata se burló del presidente y los medios. ¿Y el hijo está muerto o nunca existió? Se preguntan. ¿Qué pasará ahora con Gabriela Zapata? Y
sobre el tráfico de influencias, ¿es inocente o culpable?, preguntan desde La Paz. Este tema, su único fin era manchar la imagen del presidente Evo Morales. Por eso no quiso hacerle la prueba de ADN al supuesto hijo del presidente, nos dicen. ¿Qué procede ahora con la señora Gabriela Zapata? Son los mensajes del soberano. Le pregunto, por favor, Carlos Cordero. La oposición se equivocó. ¿Qué corresponde hacia adelante? ¿El presidente queda de víctima? ¿Termina ganando? ¿Qué pasa? Mira, Jimena, yo creo que la oposición política utilizó esta información evidentemente con propósitos de índole política, porque esto fue conocido antes del 21 de febrero y creo que tuvo unos efectos devastadores para los resultados del 21 de febrero, porque en su momento, cuando se conoce la denuncia, la existencia de la presencia de la existencia de la señora Gabriela Zapata, y cuando el señor presidente Evo Morales reconoce que él ha tenido una relación afectiva con ella y que además tuvo un hijo que lamentablemente había fallecido, porque insisto en esta idea, el que lo dijo, el que reconoció ante el país y que lo convirtió en una verdad social fue el señor presidente. Y esto tuvo unos efectos devastadores en los resultados del 21 de febrero, porque fue uno de los elementos por los cuales perdieron el referéndum del 21 de febrero, la opción por el sí, que el señor presidente estaba empujando y que permitía la repostulación en las elecciones del 2019, pues parte de la denuncia de la existencia de este caso fue una de las razones para la derrota electoral del movimiento al socialismo y de las expectativas del señor presidente. La oposición política utilizó esa información. Insisto en esta idea, el señor Valverde tendrá que responderle al país cuáles son sus fuentes de información, por qué incendió o bajo qué justificativos lanzó esa información que causó tanto revuelo al país, que tuvo tantos efectos políticos. ¿Qué queda de aquí en adelante? Quienes están interesados en el caso Zapata, porque genera interés ciudadano, aunque también ya después de 3 meses de debatir el tema también genera fatiga, son los medios de comunicación, son las redes sociales, porque este tema, el tema afectivo y algunos aspectos morbosos de todo esto, causan el interés, y todo porque la señorita, o sea, fue pareja sentimental del presidente y hoy está presa, y también será la señora Gabriela Zapata que tendrá que dar explicaciones al país de cuáles han sido el vínculo que sostuvo con el presidente y si ella se benefició con alguna gestión del señor presidente para obtener el cargo que obtuvo en la CAMC. Porque, es decir, la ciudadanía lo que asoció en un primer momento es que si la señorita tenía una relación sentimental con el presidente Evo Morales y el presidente Morales reconoció que existía esa relación sentimental, él habría influido en la contratación de la señorita Zapata en esta transnacional que es la CAMC para beneficiarse de un cargo y beneficiarse de los contratos que había obtenido esta empresa china